Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, miércoles 22 de abril del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, siempre intercede por nosotros. Saludémosla como el ángel Gabriel la saludó un día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y a mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 65 respondemos: las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme. Él hizo cruzar el Jordán a pie enjutó. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré el último día. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestras vidas de
de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Nuevamente, hermanos, sean bienvenidos a las lecturas y a la meditación de la palabra el día de hoy. La primera lectura nos dice cosas interesantes, cosas importantes que nosotros como discípulos del Señor, como seguidores del Señor, pues es importante que las sepamos. Seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles. Nos relata que el mismo día en que murió Esteban, dice, se desató una violenta persecución contra todos los cristianos. Y todos dice que andaban huyendo. Ya no les dio ni siquiera tiempo, dice, de recoger el cuerpo de Esteban. A todos los que estaban, los seguidores de Jesús, los apóstoles, sino que hubo gente piadosa, dice, que tomó el cuerpo de Esteban y lo fue a sepultar, a darle cristiana sepultura. Y dentro de ellos, el perseguidor dice que era Saulo de Tarso. Ese hombre que no tenía piedad, dice, con los cristianos. Él se llenaba de ira en su corazón por escuchar a los apóstoles y a la gente que creyó en Jesucristo nuestro Señor. Pero veamos que Dios lo exaltó. Dios le dio la vida eterna. Le dio su salvación a Esteban. Dice, hizo estragos en la iglesia Saulo. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos a la cárcel. Saulo de Tarso, San Pablo, el que va a ser más tarde, gozaba con martirizar de esa manera a la gente. Este hombre no tenía piedad y los persiguió hasta Damasco, dice, porque ahí huyó la mayor cantidad de gente que eran perseguidos. Hasta allí se fue, dice, con una orden para poder entrar en las casas y perseguirlos a donde quiera que estuvieran. Dice que los que se habían dispersado al pasar por un lugar a otro iban difundiendo el evangelio, y dentro de ellos estaba Felipe. Felipe dice, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. Y todos dice que los que lo escuchaban creían en él y creían en Jesucristo. Porque dice que habían oído hablar de los milagros que hacían y los estaban viendo. Claro, porque los apóstoles, Jesús les dio poder para poder hacer milagros. Pero recordemos que el milagro lo hace Dios. Los apóstoles solamente son intercesores para que se haga el milagro. Muy, muy, muy claro que nos quede esto. Los santos, ni aún así, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, no hace milagros. Ella solo intercede por nosotros. Es Dios Todopoderoso el que obra por medio de ellos. Dice que salían los espíritus inmundos lanzando gritos, dice, y otros muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto dice que despertó gran alegría en aquella ciudad. Claro, porque Jesús, el nombre de Jesús estaba siendo difundido en esas ciudades con obras y con palabras. Miren qué bonito esto, lo que hicieron los apóstoles en difundir el santo evangelio por todas partes. Hoy Hechos de los Apóstoles nos narra este pasaje que es muy bonito y que nos da una enseñanza
Primero, de que siempre vamos a encontrar personas piadosas que nos pueden ayudar. Siempre vamos a encontrar personas que nos pueden tender la mano, que nos pueden dar alimento, que nos pueden llevar la palabra de Dios. Como dice la antífona del Evangelio, el que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. El Santo Evangelio hoy lo meditamos del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Nos sigue hablando Jesús de esos misterios. Nos sigue hablando de cómo Él nos explica este mensaje sobre el pan de vida. Este mensaje es importante para nosotros. Este mensaje la palabra de Dios, hay que saborearla, hay que degustarla, hay que sentirle en nuestro corazón la alegría de saber que Jesús nos está hablando. Dice Jesús, en aquel tiempo, dijo Jesús a la multitud: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ayer meditábamos un poquito sobre el discurso de Jesucristo. Decíamos de que hablábamos del maná. El maná que comieron, dice nuestros padres en el desierto, pero murieron. El maná significa, ¿qué es esto? Y es la prefiguración de lo que hoy vivimos, la Santa Eucaristía. El mismo maná con que alimentó Dios al pueblo del pueblo hebreo cuando venía de Egipto, es el mismo maná con que nos alimenta el día de hoy. Es el mismo maná, el alimento que Cristo se nos da como alimento. Ese entregar Dios a su único Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Ese maná, ahora, dice Jesús, me entrega a ustedes como pan que ha bajado del cielo. Miren, qué hermoso esto. Qué hermoso, porque dice que el pueblo hebreo comió maná en el desierto. Pero ahora Dios entrega a su Hijo para que nosotros lo comamos como pan que ha bajado del cielo. Y Jesús es claro en decir: mi Padre es el que les dio maná en el desierto. Hablábamos de los apóstoles y nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que no realizan milagros. Igual Moisés, él no hizo el milagro. Él habló con Dios. Y Dios le dijo: todas las mañanas tendrán pan y comerán hasta saciarse, dice. Tendrán carne también hasta saciarse. Es la prefiguración de la Sagrada Eucaristía el día de hoy. La verdadera relación que nosotros podremos tener con Jesucristo nuestro Señor se construye en la perseverancia, no de un día a otro. Este es un proceso.
Es un proceso de día a día, día a día. Fíjense que dice que Dios le dijo al pueblo hebreo que ese maná que Él les iba a enviar, lo tenían que recoger y comer recoger lo que iban a poder consumir en el día. Pero hubieron unos listos, pues se pasaron de listos porque dice que recogieron mucho maná y lo guardaron. Pero la orden de Dios era, dice, que era lo que iban a consumir en el día. El maná caía, dice, antes, al salir el sol, empezaba a caer el maná. ¿Y qué pasó con estos que guardaron el maná para otro día? Dice que amanecía engusanado, estaba podrido. ¿Y por qué? Por no obedecer la orden de Dios. El maná que significa, que prefigura ya lo que nosotros tenemos el día de hoy, el pan de vida, el pan de vida, que es el mismo Jesucristo que Dios nos lo da, porque dice Él, el pan que ha bajado del cielo, pero no es como el maná que comieron nuestros padres. Este es el pan que da la vida. Y dice el Señor, el que coma mi pan y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Les decía que la relación con Jesús se construye con perseverancia, no de un día a otro o cuando nosotros querramos. Nosotros tenemos que estar perseverantes en la búsqueda del Señor. Y ya no es el maná que un día se puede utilizar y el otro día se pudre. No, este maná, este pan de vida que es mismo Jesucristo, ya no dará hambre, dice, ya no dará sed. La palabra de Dios siempre se ha entendido como alimento. Es el alimento, dice, para nuestra alma. Isaías 55 nos lo dice. ¿Cómo es el pan? No podemos comprender estos mensajes así completamente, hermanos, porque son de veras, es palabra de Jesús. Y como Él se lo decía a los judíos, estos judíos siempre no quisieron creerle, menos cuando Él les dice, yo soy el pan de vida. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Decían estos hombres, ¿cómo vamos a comer su sangre y cómo vamos a beber a comer su carne y a beber su sangre? No entendían. Y de igual manera, estoy seguro que nosotros todavía no hemos entendido completamente el verdadero significado del pan de vida. Pero el Señor nos dice que no comprendamos en su totalidad, porque no lo vamos a comprender, ese gran misterio. Pero dice, Él pide que creamos en Él. Y dice, si no me creen a mí, crean en las obras de mi Padre. O sea, mire, qué importante es el creer verdaderamente en Jesucristo, en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús se hace pan para todo el pueblo, pero pan de vida eterna,
no el pan que hoy lo como y mañana o más tarde me da hambre. No, este pan es pan para la vida eterna. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, danos de este pan. La gente le preguntaba al Señor, ¿qué obras harás para que te creamos? Ayer meditamos un poquito, pero la gente le preguntaba, él respondía, ¿qué obras realizarás para que te creamos? Querían ver más obras y no era posible. Ya Jesús les había hecho tanta obra. Entonces, nosotros creamos en la palabra de Dios, porque son palabras de vida eterna. Dice la palabra de Dios y en el Evangelio que estamos meditando. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. La Eucaristía es el tesoro más preciado de la iglesia, porque ahí está el centro de nuestra fe. Miren, es el tesoro más valioso de la iglesia. San Juan Pablo II tiene un libro, una exhortación apostólica que es bellísima. Y su título es La Iglesia vive de la Eucaristía. Nos habla del pan de vida. El Papa emérito Benedicto XVI tiene en este libro hermosísimo, donde él nos da a conocer la vida de Jesucristo y hace un énfasis en el pan de vida. Sabemos que desde el momento cuando estamos en la Santa Eucaristía, que desde el momento cuando el sacerdote consagra las especies de pan y vino, dejan de ser pan y vino. Se convierten ya en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Eso lo debemos de creer. Tres cosas importantes en este santo evangelio. Pan de vida. Dice el Señor aquí, yo soy el pan de la vida. Pan de vida. Porque las palabras de Jesús son Él mismo. Él mismo. El que vino a hacerse pan, pero no del pan que perece uno, sino es pan de vida eterna. Segundo, es pan para fuertes, dice. La vida no es fácil cuando seguimos a Jesús. La vida no es fácil. Ya tenemos el ejemplo de San Esteban, que dio su vida por predicar el Evangelio y por defender la verdad de Jesucristo. Él prefirió morir antes que decir otras cosas que no fueran la verdad de Jesucristo. Y la tercera es el pan de la unidad. Si comulgamos, nos unimos a Cristo, porque ese es la verdadera razón, porque Cristo entra en nuestro corazón. Cristo quiere estar con nosotros y por eso se ofrece en alimento. Dijo el Señor, yo estaré con ustedes todos los días de su vida.
Y esto es lo que debemos de creer. Si todos participamos del mismo pan, formamos el cuerpo de Cristo. Miren cómo es esto. Si todos participamos del mismo pan, o sea, todos vamos a la Santa Eucaristía a comulgar el cuerpo de Cristo, que es pan de vida eterna, formamos, dice, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, nosotros en Cristo somos uno solo. Él es la cabeza y nosotros lo demás. Y cuando ya somos del cuerpo de Cristo, ya no debemos de ser gente conflictiva, hermanos conflictivos. Ya no debemos de enojarnos en nuestros grupos. Ya no debemos de enojarnos. Debemos de ser personas dóciles, que verdaderamente lleven la palabra de Dios y que demos de verdad testimonio de lo que estamos haciendo. Si Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, pues nosotros debemos de creer en sus palabras, porque son palabras de Jesús, así de sencillo, así de simple. Dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Son palabras de Jesús y debemos de creerlas. Dice el Señor, este es como nosotros encontramos la sangre de Cristo en el creer. El cuerpo y la sangre de Cristo lo encontramos en el creer verdaderamente que Él ahí está. Pero hay mucha gente que dice, ¿cómo va a estar la carne de Cristo allí, en ese pedacito de pan, en ese vino? ¿Cómo va a estar la sangre de Cristo? Hay mucha gente que habla así. Y los hermanos protestantes, esto es lo que dicen. Nos consideran a nosotros, dice, caníbales, porque comemos la carne de Cristo. Y eso era lo mismo que pensaban los judíos. ¿Cómo vamos a comer la sangre de este hombre? ¿Cómo vamos a comer su carne, beber su sangre? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente no creían que Jesús estaba allí. Pero ya nosotros hemos entendido que la primera comunidad hacía esto, la fracción del pan, y nosotros ya lo hemos estudiado, ya lo hemos meditado. Los judíos le decían a Jesús, este está loco, este está loco. ¿Cómo vamos a comer su carne y a beber su sangre? Miren hasta dónde llegaron. Dice la palabra de Dios, yo no he venido, dice, a hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que me ha dado. Esto quiere decir que Dios nos está dando a todos la oportunidad de salvarnos, la oportunidad de poder vivir eternamente con Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Guardando sus mandamientos, creer en el Hijo y creer en toda la palabra de Dios. Terminamos con lo que dice el Evangelio. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esta es la promesa de Jesús.
que Él nos resucitará el último día. Y eso lo tenemos que tener presente y lo tenemos que tener muy, muy en nuestro corazón, que así va a ser. Pero las exigencias del reino también, porque como San Esteban, él prefirió morir que negar a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿recuerdan ustedes el pasaje bíblico de San Lucas donde nos dice, cuando San Juan Bautista dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo? Y precisamente por eso es que nosotros debemos de comer su carne, porque Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. En el pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, se recuerdan ustedes que comieron el Cordero. Y cada año dice, celebraban la Pascua, el paso del Señor, el Cordero. Pero ahora ya Jesús se entregó como el Cordero, que da la vida eterna. Y precisamente en el Evangelio de San Lucas nos narra cuando Jesús está en la cena con sus discípulos, cuando Él levanta el pan, lo parte y dice, hagan esto en memoria mía. Es fácil creer en Jesús porque Él está diciendo estas palabras. Hagan esto en memoria mía. Entonces, cada vez que nosotros comulgamos, estamos haciendo la voluntad de Dios, que creamos en el que Él ha enviado, que creamos en el Hijo de Dios, ese Cordero, el que quita el pecado del mundo. Y dice en la Santa Eucaristía, dichosos los invitados a este banquete. Que el Señor de veras nos dé un corazón de carne para creer verdaderamente en Él y que Él hace todas las cosas. De creer verdaderamente que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo y que todos los que comemos de su pan, pues tengamos un día la vida eterna. Eso es lo que debemos de creer y es nuestra meta, ver un poquito lejitos allá en el horizonte que Jesucristo dijo esto para que nosotros podamos hacer de nuestra vida una vida en Jesucristo, una vida plena, una vida llena del Espíritu Santo. Queridos hermanos, de verdad creamos en el Hijo de Dios, porque dice todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor nos abrió las puertas para que nosotros creamos en Él. Pero eso sí, nos dijo, dejemos el pecado. Luchemos cada día por nuestros pecados. Luchemos cada día por lo que nos consume y nos aleja de Dios. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y seguiremos el día de mañana pues siguiendo lo que es el discurso del pan de vida. Es, como les decía al inicio, este mensaje es para saborearlo, para degustarlo, porque son palabras del mismo Jesucristo. Y por eso es de que debemos de creerle.
Señor, esté con todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.